escolar, o cuando ya, digamos, el lector descubre sus propias lecturas, no ya las del colegio, sino las que tú descubres cuando descubres tu perfil como lector. Vamos a ver, Álvaro, tú eres escritor y eres lector. ¿Qué es primero, lector, escritor, escritor, lector? ¿Cómo llevas tú ese equilibrio entre ambas cosas? Es una buena pregunta porque nos obliga a recordar cuándo empezamos a escribir y cuándo empezamos a leer. Yo creo que, hasta donde me acuerdo, creo que son actos paralelos, simétricos. Recuerdo a mi abuelo enseñándome a escribir. Es un recuerdo muy bonito para mí. Dibujando la letra, caligrafiando la letra, en los cuadernos esos rubio maravillosos. Y me pregunto a veces, ahora que soy más escritor que lector, o dedico más tiempo a escribir que a leer, ¿por qué tantas veces olvidamos que leer también es escribir? Yo creo que deben ser siempre dos actos paralelos. Hay un cuadro del que hemos hablado muchas veces, de Chardin, que es Le philosophe lisant, el filósofo leyendo. Y lo más revelador del cuadro para mí es que el filósofo lee con un cálamo, lee con un artilugio de escritura, porque leer siempre es una conversación con el libro que tenemos delante. No podemos olvidar eso. La lectura es siempre una acción, es una acción que invita a la respuesta, al diálogo con el autor con el que estamos leyendo, ¿no? Y para mí leer y escribir son sinónimos. O sea, yo mientras escribo leo y mientras leo escribo constantemente. Yo soy incapaz de leer un libro sin tener cerca un rotulador. Es imposible. ¿Y qué hay más en tus libros? ¿Lectura o vida tuya propia? Es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil. Sería difícil establecer la proporción. Dejémoslo en un 50%, porque al fin y al cabo todo lo que sale de la mente de un escritor se ha coagulado como vida, sea o provenga de la experiencia vital más física o de la experiencia lectora. Nunca sabes realmente qué puede ser más decisivo en tu vida. O sea, hay momentos, se podría decir casi místicos en uno mismo, en los que realmente una lectura te llega tan profundamente como una relación amorosa o como un trauma en tu vida física, ¿no? O sea, el impacto de un libro puede ser tan perdurable como el de una persona o un momento trascendental en tu vida. Yo no los puedo separar. Bueno, pues vamos a hablar de tus lecturas y vamos a empezar por tu juventud o tu infancia en San Sebastián, en Donosti. ¿Cuáles fueron tus primeros descubrimientos como lector? Yo recuerdo muy bien, bueno, al margen del tiempo de los tebeos, injustamente olvidados a menudo, yo fui un lector compulsivo de diferentes tebeos, desde El Pulgarcito, El Capitán Trueno, Tintín. Mi padre me traía muchos cómics franceses. Para mí ha sido un hecho decisivo en mi vida, leer a Tintín, por ejemplo, leer luego Asterix. Y bueno, mis primeros libros ya se podría considerar serios, son los del bachillerato, en los que con un plan de estudios absolutamente delirante nos obligaban a leer pues Milagros de Nuestra Señora, El poema del Mío Cid, en fin, libros absolutamente áridos para preadolescentes que apenas salían de las primeras letras. Sin embargo, de aquella época yo recuerdo unos cuantos libros que sí han dejado una huella en mí. Por ejemplo, Lazarillo de Tormes, me fascinó, El Buscón, me fascinó. Me gustaron muchísimo las rimas y leyendas de Bécquer, muchísimo. Yo creo que han marcado en mí una tendencia hacia la literatura de misterio, que empieza con Bécquer. Me gustó el Don Juan Tenorio, que sigo considerando una obra capital, poco valorada en nuestro país, es una obra mayúscula. Me gustó Zorrilla, por supuesto, Espronceda, y luego ya, pues en fin, por supuesto el Quijote, pero el Quijote lo fui descubriendo en sucesivas lecturas. Yo creo que sí se puede leer con 13, 14 años, pero yo creo que es una lectura de madurez, que a medida que vas madurando, el libro madura en ti conocimiento de la vida. Como decíamos anteriormente, la vida que contiene el Quijote es para mí muy superior a muchos momentos de la vida física, de la vida que nos rodea, y es una sabiduría profunda de la vida misma y del ser humano difícilmente superable. Y si alguien hacía un gesto rápido, Álvaro, esos libros de los que has hablado te vienen en cierto modo dados. ¿Cuándo empiezas tú a descubrir los libros o cuándo los libros te empiezan a descubrir a ti? Porque tampoco está muy claro cómo se produce esa relación. Cierto. Yo creo mucho en el azar, muchísimo. Creo que la casualidad es más causalidad. Y por ese camino un día yo me encuentro con un libro de Goethe. Fíjate, ¿qué tenía yo que ver con Goethe? Me encuentro con Penas del joven Werther. Yo creo que lo compré ese libro porque era pequeñito. Un verano creía que no me iba a dar mucho trabajo y que podía ser interesante. Y me deslumbró. Descubrí el romanticismo alemán y conecté automáticamente con lo que acabamos de comentar de Bécquer, ese mundo de rimas y leyendas, ese mundo tenebroso, oscuro, pasional, romántico en el sentido revolucionario del término, es todo el Sturm und Drang que viene detrás, y empiezo a descubrir que yo también puedo, valga la redundancia, descubrir libros hechos para mí.
Para mí fue un descubrimiento, descubrir que además, o más allá de la lectura escolar, el mundo de los libros es como un continente y yo hago pie en ese continente, ¿no? Cual Colón cuando llega a Guanahani, yo desembarco en el planeta o en el nuevo mundo de los libros. Y mi vida cambió a partir de entonces. Yo de hecho no he vuelto. O sea, yo una vez que llegué al nuevo mundo de los libros, me quedé allí para siempre. Y fui descubriendo continentes, ríos maravillosos, valles, en fin, grandes autores, clásicos. Me imagino que en ese descubrimiento aparecería en algún momento, estando en San Sebastián, Don Pío Baroja. Sí, pero no fue un, ¿cómo diríamos? Ya lo conocía del bachillerato, pero no fue un autor que me deslumbrara. O sea, me gustaba, además era un personaje cercano para mí, o sea, estaba vinculado de alguna manera a la historia de mi ciudad, también Martín Santos, personajes capitales, ¿no? Pero yo iba ya, ese viaje de descubrimiento y de conquista de nuevos territorios, iba por el camino de lo misterioso, que era lo que más me llamaba la atención. Hay un libro de Sabater, que es La infancia recuperada, que habla de ese tiempo en el que descubrimos la gran narración, la narración como algo constitutivo de nuestra vida. Y yo entro en ese mundo con armas y pertrechos. Descubro los grandes narradores, la mayoría de tradición británica, también franceses, pues Conrad, Stevenson, en fin, Melville, todos estos, Hawthorne, Poe, y de ahí no salgo. Fueron unos años deslumbrantes para mí, o sea, me faltaba tiempo para seguir leyendo. O sea, era un poco el ingenioso hidalgo don Álvaro de San Sebastián. Leía y leía y leía, y vivía, en fin, en mis libros. También tuve una vida personal intensa, pero todo el tiempo que podía encontrar para reunirme con mis amigos predilectos, mis libros, o para perderme en mi nuevo mundo, era poco. Leía de una manera voraz. Has hablado de Martín Santos y de Baroja, como autores donostiarras. Baroja, un clásico, Martín Santos, experimental. ¿Por dónde han ido tus preferencias? ¿Por lo clásico, por lo experimental? Hombre, yo afortunadamente fui disciplinado. Me di cuenta que en ese nuevo mundo del que estamos hablando había unas cordilleras que eran insalvables, había que leerlas, que eran los clásicos, ¿no? Y lo cierto es que sí he leído mucho clásico castellano, mucho clásico español, pero sobre todo he leído los clásicos universales. O sea, y, en fin, una vez que entras en Stendhal, entras en Balzac, entras en Dostoyevsky, Tolstoy, la verdad es que la vida es larga, pero no da para todos. Y he leído todo lo que he podido de los que me iban fascinando, siempre con puertas abiertas, porque entraba en Dostoyevsky y me podía leer Crimen y Castigo y, en fin, no sé, Memorias del subsuelo, por ejemplo, y quería volver, pero a la vez interrumpía esa lectura para volver a Stendhal o para entrar en Balzac, entrar en Melville otra vez, nuevamente, y lo cierto es que el mundo de los clásicos es infinito. O sea, como diría Borges, la biblioteca es infinita. La biblioteca borgiana es un laberinto donde todos los senderos se bifurcan y todos los libros te llevan unos a otros. Y yo he viajado de estancia en estancia, de libro en libro, de una manera ordenada en un principio, pero al final es un puro caos. O sea, te dejas llevar por la intuición, por el capricho, por la necesidad de leer un libro. Ese ha sido mi camino y todavía no sé dónde estoy. O sea, sé que sigo leyendo, sigo viajando por los libros. Lo que sí es cierto es que tengo ciudades fundadas por mí. Tengo ciudades fundadas por mí. Tengo mi propia lectura de Nabokov, que para mí es un autor importante, importantísimo, capital. Por ejemplo, aprendes a discriminar, ¿no? Siendo grandioso Dostoyevsky, si tuviera que volver a optar, leería antes un Nabokov que un Dostoyevsky, siendo autores monumentales. Si tuviera que elegir, por ejemplo, entre James Joyce y Beckett, Samuel Beckett, elegiría Beckett. Me llega más Beckett que James Joyce. Y así sucesivamente. Entre Baroja y Martín Santos leería a Baroja, curiosamente. Entre Galdós y Clarín leería Clarín. Esa Clarín y el Ulises, ¿dónde lo sitúas en este itinerario tuyo? Hombre, yo lo dejé como gran novela experimental. Pues yo lo dejé ahí en los Bouquinistes del Sena, donde lo encontré, entre comillas, y creo que para mí fue una lectura obligada, lectura de pose, lectura entre comillas parisina. Cuando todos éramos existencialistas, no pude con el libro. Creo que es un libro que hay que leer en versión original, en su propia literatura. Creo que la traducción, siendo buena, no refleja esa música que quería darle Joyce a su obra. Considero que es una obra capital en la literatura, pero hay un momento en el que renuncias a seguir sentado en el pupitre. Yo no quería que la literatura fuera para mí un aprendizaje de pizarra, de aprender los experimentalismos, las audacias, y yo quería divertirme y aprender, las dos cosas. Y me interesaba, por ejemplo, me interesó mucho más Gore Vidal, por ejemplo. ¿Y qué te había decidido Robert Graves? Para mí Robert Graves es una de las capitales de mi nuevo mundo. Robert Graves, si no lo he leído todo, poco me falta, poco. Para mí fue un descubrimiento,
capital, fundamental. Lamenté mucho no haber ido de ella, pudiendo haberlo hecho, porque me moría de ganas por conocerle, por tenerlo delante. Ahí he sido muy mitómano, ha sido uno de mis mitos vivientes. Creo que tiene un conocimiento del ser humano difícilmente comparable en sus obras clásicas, como retrotrayéndose a los siglos primeros de la civilización, de nuestra civilización, te puede contar tramas como en Yo, Claudio. ¿Para qué vamos a hablar del Rey Jesús, por ejemplo, ¿no? Que te sitúan en la médula del mundo contemporáneo, ¿no? Pocos libros explican mejor el mundo político actual que Yo, Claudio, sin ir más lejos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Podemos hablar de Lawrence Durrell, podemos hablar de Aldous Huxley, han sido mis caminos. Esta entrevista que estamos manteniendo está dentro de un programa que se llama Relectores. ¿A qué libros vuelves tú con más frecuencia? Es una buena pregunta. Yo creo que bueno, hay que volver, como volvemos a la vida también, ¿no? El criminal siempre vuelve al lugar del crimen, ¿no? El asesino vuelve al lugar del crimen. Entonces, aquellos lugares, aquellos momentos que han marcado tu experiencia lectora, tu experiencia vital, son indelebles, nunca se olvidan. Sobre todo los que han marcado realmente tu experiencia, ¿no? Entonces, hay unos cuantos que han salido en esta conversación, y no voy a repetirme, pero desde luego vuelvo y volvería. Vuelvo y volvería constantemente. Por citar uno que no ha salido en la conversación, hablaremos de John Fowles, por ejemplo, autor del Mago, un autor deslumbrante, muy irregular, para mí un poco desequilibrado, pero también un autor con un conocimiento de la magia de la vida total. Hay un autor también, que me muero por volver a él, que es Jung, el psicoanalista. Digamos, el gran opositor de Freud. Quiere decir que tú no te has limitado a la literatura. No, yo creo que es un peligro. El leer solamente literatura es una forma... Jung no es literatura. También es literatura. También es literatura. Claro. Todo es texto, pero hay textos, digamos, que son como de disciplina interior, ¿no? Que te van a abrir muchas puertas. Yo a través de Jung, para mí ha sido un distribuidor de magia, ¿no? He descubierto que esas cosas que se consideraban literatura menor o superstición, en fin, o temas poco interesantes, eran temas capitales en la estructura mental del ser humano, ¿eh? Cábala, alquimia, sueños, todo esto que efectivamente se consideraba hasta Freud poco relevante, y el mismo Freud no le daba entidad literaria. Cuando entran en lo que Jung llama el inconsciente colectivo, descubres las leyendas ancestrales de pueblos antiguos y descubres, pues, por ejemplo, la significación inconsciente o subconsciente del mito de Drácula. Otro autor que Bram Stoker, que aconsejo vivamente. O sea, yo lo leí tardíamente, pensaba que era craso error, literatura menor, y descubrí a un gigante. Es un autor plenamente contemporáneo que realmente no solamente hace pasar miedo, te hace reflexionar mucho sobre la condición humana, sobre la eternidad, la inmortalidad, la sangre, el amor, en fin, el vampirismo de las relaciones sociales, ¿no? Veo que eres pesimista sobre lo que está pasando en este país. ¿Cómo ves tú la lectura en España hoy? Sí, soy pesimista y claro, pues es feo hacer alarde de pesimismo, es feo, ¿no? Pero sí que creo que en 20 años, 30 años, los que llevemos de democracia, se ha hecho muy poco por el libro en este país, muy poco por el libro y muy poco por la educación en el libro. Y yo siempre suelo decir que somos herederos de una tradición donde hicimos 3 guerras carlistas para subrayar la diferencia, y en Francia hicieron una para abolir la diferencia y fomentar la cultura, que fue la Ilustración. Y creo que de la Ilustración francesa a la Francia de hoy hay un recorrido brillante, y de las, en fin, guerras del 19 español a la España de hoy hay un recorrido bastante deprimente, porque hemos tenido momentos de ilusión, de encanto y luego de un desencanto que no cesa. Es lamentable que haya tan pocas instituciones como esta, que me parece paradigmática y señera, que se haga bandera del libro. En este país de los tiranos banderas hay que hacer bandera del libro, y no se hace. Y no es casual que vayamos a la cola de Europa en lectura de libros, en lectura de periódicos, porque creo que el nivel cultural del país está decayendo. Creo que estamos durmiéndonos, estamos perdiendo brillantez, curiosidad. Se vende mucho libro de bestseller, se vende mucho libro de consumo, pero apenas se cultiva la literatura nacional, apenas se potencia a los autores nacionales y apenas hay curiosidad por lo que se escribe fuera, salvo que venga con el aval del gran hermano y del mercado. Álvaro, pensando en que una persona como tú, que ha leído mucho y que escribe, está en condiciones de dar pistas, pensando yo en mis nietos, ¿qué libros crees tú que serían ideales para esta generación de niños que hay ahora y que no deberían de dejar de leer? Es difícil, ¿eh?
es que hay tantos libros y también, claro, la generalización es peligrosa, porque yo no conozco a tus nietos. Yo, por ejemplo, pienso en... Si conoces a algún nieto mío. Sí, bueno, pero no he tenido una relación filosófica con ellos, pero yo me veo a mí mismo como nieto. Yo soy el tercero de 4 hermanos y cada uno de los hermanos éramos muy diferentes, muy diferentes. Y si es según la edad, según su propensión a la fantasía, nunca sabes, ¿no? Por ejemplo, se puede poner el ejemplo de los hermanos Darrell, ¿no? De Gerald y Lawrence Darrell, ¿no? Pues yo, por ejemplo, despreciaba mucho a Gerald Darrell, Mi familia y otros animales, me parecía un autor menor en comparación con Lawrence Darrell, Cuarteto de Alejandría, y ahora no sabría con cuál quedarme. Sí, bueno, miento, me quedaría con Lawrence Darrell, que es uno de mis santos devocionales, ¿no? Pero así como yo en un principio a Gerald Darrell lo consideraba un autor muy menor, descubrí que también abre mundos fantásticos y a tus nietos lo mismo les encantaría leer Mi familia y otros animales. Esa visión, ¿cómo diríamos?, lúdica, brillante, vitalista, de la familia, del entorno que rodea a tus nietos, como una especie de zoo por domesticar, me parece apasionante. Y por supuesto, pues Roald Dahl, en fin, los clásicos de la literatura infantil hay unos cuantos. Y por supuesto, Lazarillo de Tormes. Te veo de todas las maneras más inclinado a la literatura sajona. Sí. Está saliendo con más frecuencia en esta conversación y me imagino que te pasa lo mismo con la literatura norteamericana. Sí, 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 bueno, son tendencias. He leído yo, vamos, no me considero un gran lector, sin embargo, en mi entorno la mayoría de mis amigos han leído más que yo. La gran mayoría han leído muchísimo más que yo, de literatura sajona, francesa, española, americana, pero a mí, pues por esos vericuetos de la vida, sí que me ha tentado mucho la literatura inglesa, mucho la francesa, también la italiana, la rusa, por supuesto, y fundamentalmente la norteamericana. Yo creo que hay una deuda pendiente con Estados Unidos, fíjate, con lo, ¿cómo diríamos?, ¿no?, lo poco brillante que sería posar de proamericano. Yo soy muy proamericano en literatura. Creo que hay una tradición norteamericana que empieza pues con Melville y llega hasta los últimos autores del siglo XXI ya, y creo que, por ejemplo, una institución como el Premio Nobel ha sido brutalmente injusta con Estados Unidos. O sea, yo no entiendo que países, en fin, mucho menos relevantes tengan 3 o 4 premios Nobel y Estados Unidos tenga tan pocos de los muchos que debería de tener. O sea, de la última generación se podrían citar tranquilamente 10 autores que cada cual de ellos merece un premio Nobel, desde Doktorov, Auster, Salinger. Hay cientos de Lillo, cientos de autores americanos, por no hablar de los previos, que han marcado realmente hitos en la civilización contemporánea. O sea, Kerouac, por ejemplo, yo no lo veo como un Nobel, pero toda la generación beat y todo el movimiento beat sin Kerouac es inexplicable, y todo lo que se mueva alrededor, ¿no? Hay cientos. Pero también es importante pues, la literatura alemana, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos también de Thomas Mann en adelante todo lo que tenemos para aprender. Y la literatura castellana también tiene, pero yo los he leído menos. Si tuviera que destacar un autor reciente... Y el boom latinoamericano, ya que estamos en bueno, la sí. ¿Quién no ha pasado por el boom, no? ¿Quién no ha estallado con el boom? Sí, claro, pues también leía casi todos los que había que leer, por supuesto, pero también con un criterio personal. O sea, yo, en contra del mainstream, que hablaba de García Márquez y Vargas Llosa, que considero autores magistrales, yo era muy borgiano. Yo entré a través de esa continuidad, se podría decir, de Becker, Jung y todo lo que viene detrás, toda la literatura centroeuropea, de misterio, etcétera, 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 entré en el mundo legendario de Borges. Y me pareció maravilloso que un autor argentino, creo que es todo un ejemplo a seguir o toda una pauta a seguir, hablara de sagas islandesas. Yo fui a Islandia buscando a Borges y lo encontré. O sea, que un argentino, más allá del esnovismo ambiente, ponga como referencia las sagas de Snorri Sturluson, por ejemplo, me parecía deslumbrante. Y aparte de un gran sentido del humor. Para mí es importante también que la literatura no abdique del sentido del humor. Creo que muchos de los grandes clásicos, del Quijote a Sterne, a Molière, etcétera, 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 son grandes humoristas. Y creo que en la vida, o la vida misma, es mucho más llevadera si sabemos reírnos de nosotros mismos y sabemos ser esa pequeña mezcla, o esa gran mezcla, o esa mezcla personal, ese cóctel, un poco de Borges, un poco de Molière, un poco de Cervantes. Si llevamos eso en la petaca de mano para echar un trago cada día a esos autores, yo creo que la vida nos sabrá mucho mejor y le sacaremos una, ¿cómo diríamos?, ¿no?, una alquimia de la vida mucho más enriquecedora. 3 o 4 libros que te hayan marcado y que los que nos están escuchando sepan cuáles han sido y en qué sentido han influido en tu vida. Bueno, es difícil, pero bueno, aunque sea socorrido y aparentemente poco imaginativo, yo creo que El Quijote, y más en este país, es un libro no solamente inexcusable, sino es un compañero de viaje al que no se puede renunciar. O
O sea, una vez que se conoce a Alonso Quijano y a Sancho, pues ya no puedes dejarlos en ningún momento de tu vida. Para mí, yo los releo cada X tiempo, no todos los años. Yo tengo amigos que lo leen anualmente, pero yo cada 3, 4, 5 años vuelvo al Quijote de una manera como quien vuelve a la fuente, ¿no? Para mí es fundamental. Otro libro misterioso es Rey Jesús, de Robert Graves. Creo que es un libro extraño, muy extraño, con un gran conocimiento del tiempo de Cristo y que para mí abrió una visión absolutamente insólita del tiempo de Jesús y de su significación en la historia, de su realidad y de su misterio fundamental. Citaría el Cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell. Para mí también fue un libro, ya sé que es un libro muy generacional, es un libro que era casi como un catecismo, que había que leérselo. A mí me llevó a través de esa puerta a otras lecturas de Huxley, que para mí han sido deslumbrantes. Hay un libro, por ejemplo, que descubrí recientemente en una feria de libro antiguo, que es para mí otra de las grandes perversiones sexuales, el ir a una feria de libro antiguo y encontrar a amigos caídos, a genios caídos, por los que, en fin, basta €1 para pagar su rescate, como se pagaron los 500 escudos de Cervantes en Argel. Yo por €1 rescato a Lawrence Durrell del silencio, del olvido, ¿no? Y descubro que me lo paga con creces, me abre mundos, ¿no? Y este libro, Monsieur, que es un libro sobre una secta gnóstica en el sur de Francia, te mezcla ese conocimiento de la vida que tiene Durrell, ¿no? Ahí en la zona de Sommières, en la Provenza. Es maravilloso, es maravilloso. Y por cerrar un libro más, pues elegiría, por ejemplo, pues no sé, un capricho, El gato pardo de Lampedusa, que para mí ha sido un autor también raro, extraño, pero que descubrí, pese a no poderlo leer en italiano, otra clave importante del mundo contemporáneo. Habla del siglo XIX y, como bien dice, en fin, el divino marqués de Lampedusa, hay que cambiarlo todo para que nada cambie. Los que estamos en esta edad, que por el alargamiento de la vida ya somos muchos, ¿qué nos recomendarías tú, perdona, que leyéramos para tener una perspectiva medianamente optimista de lo que se puede hacer a partir de un determinado momento en la vida? Pues bueno, es un consejo muy personal, pero yo apostaría por Aldous Huxley, porque pese a ser un autor considerado pesimista, en muchas obras no abdica del sentido del humor, tiene una clarividencia genial, o sea, difícilmente superable. Otro autor, en fin, creo que no reconocido con el Nobel, cuando era un Nobel como una montaña, y creo que cada uno de sus libros implica un rejuvenecimiento. Yo, por ejemplo, leí recientemente El regreso a un mundo feliz, y, en fin, con decirte que me pasaba sistemáticamente de estación en el metro, ya te lo digo todo. O sea, no había manera. Yo cogía a Huxley, me sentaba a leer y de repente descubría que estaba en Príncipe Pío. Que además, como soy foráneo, no sabía muy bien quién era el Príncipe Pío ni dónde estaba, pero no me importaba. O sea, decía, bueno, no hay problema, llamaba por teléfono a quien me esperase y viaje de vuelta a la estación. Yo creo que eran trucos de la memoria para seguir leyendo a Huxley. Y yo tengo en lista de espera todo lo que no he leído de Huxley y espero, en fin, me encantaría poder decir algún día, me he leído todo Huxley y lo que es más importante, he aprendido mucho de Huxley y es un hermano para mí. Fíjate, eso que has dicho al final, y con esto yo creo que ya debemos concluir, es importante, es decir, que la lectura te hace olvidarte de la realidad. No. Te hace olvidarte de las estaciones del metro. Sí, no, pero esa es la realidad. No. La realidad es que tú vas a una estación y te pasas porque estás leyendo. Entras en una realidad superior. En Las Mil y una noches hay un cuento, no recuerdo cuál es, en el que hablan, Sinbad, el marino, se encuentra con una especie de mago que le descubre la tierra que llama de Urcalia. ¿Y qué es Urcalia? Urcalia se traduce como la tierra de la verdadera realidad. La tierra de la verdadera realidad. Yo pienso, y vamos, moriré pensándolo, que realmente estamos constantemente creando mundos, en el momento en que leemos o escribimos, estamos creando mundos que no se evaporan, son eternos. Entonces yo siempre, vamos, no es un pensamiento obsesivo en mí, pero sin embargo no deja de ser una certeza. Creo en ello más en cualquier otra religión. Yo creo que los mundos que yo he creado o que yo he interiorizado formarán parte de mí para siempre, para siempre. Yo tenía un loro que estaba todo el día aquí, en el hombro, un loro amazónico, todo el día en mi hombro. Y para mí era uno de los seres más queridos que ha habido y que habrá en mi vida. El loro murió por una infección pulmonar. Para mí fue una tragedia, pero una tragedia comparable a la pérdida de un hijo.
yo creo que puedo imaginar lo que es perder un hijo por lo que fue la muerte de mi loro, y yo a menudo sueño con mi loro. Y digo, vuela Sinbad, se llamaba Sinbad mi loro, porque sé que siempre volverá a mi corazón. En mi sueño el loro vuela, era un loro maravilloso, maravilloso. Yo no he visto un loro como mi loro. Era verde, con una franja amarilla y roja en la frente, sabía un montón de palabras, decía a comer, a dormir, a sus horas, en fin, entendía el lenguaje humano, y yo pienso que en los viajes de mi loro a Urcalia, a la tierra de la verdadera realidad, como el ave rock en los cuentos de Sinbad, da la vuelta al mundo, que ese mundo, el mundo que interiorizamos, es tan imaginario como el que leemos, y es el mundo real. Entonces, volviendo a la pregunta, sí que creo que el mundo de los libros, el mundo de la lectura, es tan real, no, me corrijo, más real que el mundo que pisamos. Lo que pasa que para no caer en la locura, esto Jung nos ayudaría mucho a entenderlo, que realmente estamos más hechos de lecturas que de vivencias físicas, estamos más hechos de eso, somos hijos de una cultura, de una tradición, de una experiencia literaria, narrativa, todo es texto, todo es relato, y eso realmente es la verdadera realidad. O sea, cuando yo me paso de estación, es cuando voy al mundo real. Bueno, no terminamos con el loro de Flaubert, sino con el loro de Bermejo. Muchas gracias, Álvaro. A vosotros.